Saludamos al economista Miguel Palomino, director gerente en IPE, Instituto Peruano de Economía, que es un colaborador siempre amable con nosotros y hoy día está para anunciarnos una reunión importante, en verdad, que ha sido preparada con mucho cuidado. Se trata en realidad de los 5 centros de economía más importantes del país. Sí. El CIUP, GRADE, IEP, IPE y Pontificia Universidad Católica, se van a reunir para discutir y debatir sobre la rigidez laboral que en el Perú afecta a los costos de empleo y la productividad. En la Universidad del Pacífico estarán presentes decanos y directores de dichos institutos: Gustavo Llamada, Miguel Jaramillo, Roxana Barrantes, Miguel Palomino y José Rodríguez. Se trata pues de una cita particularmente importante. Bienvenido, don Miguel Palomino, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, buenos días. Después vamos a conversar sin duda, por supuesto, de esta reunión, pero la pregunta inmediata es, bueno, ¿qué opina usted en las medidas que acaba de anunciarse de suspender la obligatoriedad de la inscripción de trabajadores independientes? Bueno, era cantado que esto iba a ocurrir, no era claramente la voluntad del Congreso. Tratar de sacar adelante una ley de circunstancias no era lógico. Yo creo que lo que hay que hacer ahora, como he escuchado a algunos congresistas decir muy correctamente, es buscar hacer una reforma más integral y completa. La reforma que se intentó hace un par de años, independiente de los algunos defectos que tenía, no lo del aporte de los independientes, que era una buena idea en principio, mal ejecutada, es tratar de hacer una más completa que involucre también al Sistema Nacional de Pensiones, a la ONP, donde hay también serios problemas, ¿no? Y sí, bueno, es una causa nacional, en verdad, ¿no es cierto? Así es un tema de suma importancia. Es muy vasto el número de los que están desamparados finalmente en su vejez. Claro, y la gran mayoría de las personas que aportan a la ONP no saben que 2/3 de ellos nunca van a recibir ni un centavo de pensión de la ONP. Sí, pues, ¿no? Y es un escándalo que nadie en el gobierno, en la superintendencia, en el Congreso, salga a hacer esto público y explicarle y avisarle a la gente que de los que se están aportando a la ONP, aproximadamente 2/3, y esa tendencia es que vaya creciendo, nunca van a recibir ni un centavo por lo que han aportado. Sí, pues. ¿No? Eso es algo que no puede mantenerse. No solamente puede ser una injusticia y una desigualdad, sino también el hecho de que en verdad estamos pues girando sobre posibles soluciones sin poder encontrar la vía correcta, ¿no? Así es, pero yo creo que un poquito de agua fría para calmar los ánimos y que se estudie seriamente y se haga una reforma más integral y más acordada, ¿no? Pero a propósito de este aporte obligatorio de los independientes que buscaba una cobertura previsional para ellos que es necesaria al final, sí, claro. Lo que se ha hecho también de pasadita, y eso es lo peligroso, es cuestionar el propio sistema, el sistema privado de pensiones, que necesita algunos ajustes, pero del modo que se le ha cuestionado también podría traer algún remesón innecesario. No, claro, la noción de que vas a tratar de eliminar el sistema privado de pensiones, o peor aún, que es la alternativa real, volver a que todo el mundo esté en la ONP, es de locura, ¿no? O sea, sería un paso atrás enorme y un perjuicio terrible para la mayoría de los trabajadores. Hay que perfeccionar el sistema, ciertamente, sobre todo en la ONP, dicho sea de paso. Ese es el tema en ambos. Hay que no solamente mejorar los sistemas, sino encontrar un sistema adecuado. Hay que pensarlo y hacerlo con tiempo. Efectivamente se le pueda explicar a la población, en fin, sus ventajas y cómo se irá perfeccionando. Ese es parte de los errores, que no se ha usado suficiente tiempo y recursos para explicar bien a la población. Bueno, vamos a hablar de otro tema que siempre estará presente verdaderamente, es decir, cuál es en verdad la situación del trabajo y del empleo en el Perú. Y cómo, de alguna manera, y eso es un estudio ya constante y una referencia constante en todas las economías, el tener una legislación rígida, la legislación laboral, puede complicar las cosas a los efectos ya del desarrollo económico, por un lado. Pero al mismo tiempo está el otro ángulo, el ángulo en verdad de que necesitamos también el cumplimiento de una legislación que pueda poco a poco ir desarrollando, digamos, una política que evite la informalidad, que es quizá el otro gran vicio, como se lo reconocen varios estudios. Correcto. A ver, cuéntenos un poco el diagnóstico en realidad, los resultados de los estudios. Vengo hoy día porque a las 9 en la Universidad del Pacífico
vamos a juntarnos representantes de los 5 centros de investigación económica más importantes del Perú, que como ya mencionaron, ¿no? Son el SIUP, GRADE, el IEP, el IPE y la Universidad Católica. Y lo que vamos a discutir es el tema de los costos que impone al empleo y a la productividad la legislación laboral peruana. O sea, la legislación laboral peruana es conocida como una de las más restrictivas del mundo. Para hacer una idea, específicamente en el tema de costos de contratación y despido, que son el problema más serio, en el ranking de competitividad mundial, Perú está en el puesto 130. Siempre hablamos mal de lo que andamos en instituciones y cómo andamos mal en innovación y esos temas. Bueno, en ese tema estamos peor que en lo que conocemos, ¿no? Puesto 130 es el 10% inferior del mundo. Y eso es algo que típicamente no se reconoce, porque cuando sale la legislación laboral, con frecuencia la discusión va por el lado que las gratificaciones o las ETS o incluso tema de las vacaciones, y la verdad, desde un punto de vista económico, estos temas tienen muy poca, casi ninguna importancia. No afectan a la larga ni el empleo ni la productividad. Lo que sí tiene un efecto enorme sobre el empleo y la productividad y por lo tanto sobre la informalidad también, y eso lo demuestran muchos estudios que justamente se van a discutir hoy día a nivel peruano, latinoamericano y mundial, es que la legislación laboral rígida, sobre todo la rigidez para lo que es contratar y despedir trabajadores, ocasiona tremendas disminuciones en empleo y en productividad. ¿Cuál es esa rigidez? La rigidez más grande es que no tanto por la ley misma, sino por la práctica que han impuesto los tribunales en el Perú, incluyendo el Tribunal Constitucional. Si un empleador contrata a un trabajador, la posibilidad de que cuando ya no convenga al empleador seguir teniendo ese trabajador, pueda despedirlo, pueda deshacerse del costo que representa él para el funcionamiento de la empresa, no sea posible. O si lo fuera posible, le supondría un costo enorme. Por razones justificadas para la empresa, pero también por omisiones o omisiones del trabajador. En efecto, digamos, incluso, como es sabido por una serie de casos que existen, los tribunales han llevado a situaciones donde trabajadores que han cometido faltas, que han sido despedidos, que han cobrado su indemnización, luego de años de juicio, el tribunal ordena que se les reponga en su puesto, lo cual es de locura, que paguen una multa si fuese el caso, pero que se les reponga el puesto. Yo no quiero trabajar con una persona, he estado en juicio con esta persona por años y la solución es obligarme a contratarla nuevamente y pagarle, por supuesto, indemnización por todos los años de problema. La legislación peruana que restringe severamente el despido se origina en una época donde en el Perú se generaban muy pocos empleos. Así es. Y los que estaban empleados no querían perderlos, creaba una gran presión legal. Un castigo divino, en realidad, perder el trabajo. Pero más bien, o era un regalo divino conseguirlo. Pero Miguel, más bien lo que en ese momento fue una legislación, totalmente a favor del trabajador, de los sindicatos. Claro. Luego tuvo su correlato, el péndulo se movió hacia el otro lado en la época de los 90 y se cambió la regulación. Y ahora, y esa es la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que tenemos una legislación laboral, lo dice, rígida y que impiden este tipo de situaciones, por ejemplo, o que presentan este tipo de situaciones? Cuando más bien los sindicatos siguen reclamando que ellos han quedado en la desprotección, en la indefensión y que todo está a favor del empresariado. Los sindicatos están en la situación en la que están porque es bastante claro que no defienden a los trabajadores en general. La mayor parte de los sindicatos tienen posiciones políticas o están defendiendo algún interés particular de la dirigencia. Es muy raro que uno pueda encontrar un reclamo sindical o una acción sindical que a la larga realmente resulte beneficioso para los trabajadores en general. Otro tema de los sindicatos es que defienden a los trabajadores que ya tienen el empleo. Pero ¿y quién defiende a los que no tienen el empleo? Si, por ejemplo, yo pongo condiciones de empleo en que nadie lo pueden votar, a todo el mundo tiene que cuadruplicar el sueldo, a todo el mundo tiene que dar 6 meses de vacaciones y 3 meses adicionales de lo que fuera. Claro, el que esté empleado va a estar feliz, pero todos los que no están empleados se van a quedar sin chamba, porque nadie va a contratar en esas condiciones. Y en el Perú, además, y hay otro tema, solamente los trabajadores formales gozan de estos derechos. En el Perú, por lo menos 3/4 partes de los trabajadores no tienen ningún otro derecho, son fantasmas.
fantasías. La La ley es falsa, no es verdad que se cumplan los derechos, se los viola Pero sistemáticamente. vamos a entrar un poco en un terreno un poco más complejo, porque en el fondo, si no, volvemos a caer en el viejo debate. ¿Quién tiene razón? ¿Los empresarios o los trabajadores? ¿El sindicato y las empresas? Es que este no es el punto de vista de los empresarios, sino del Perú, ¿no? Mirando el punto de vista de lo que es mejor para todos los trabajadores y para el Perú, y no los que hoy día tienen empleo. Que necesitamos hacer es por eso que otros problemas hay, corrupción, las fallas en el sistema educativo, la poca preparación de los trabajadores en función sobre todo del desarrollo, de la tecnología que se inicia. Me dicen que tenemos que hacer una pausa y entramos un poco a esos análisis que son también objeto de la rigidez, pero que tienen que ver, sí, en un esfuerzo conjunto del Estado, los empresarios y las propias asociaciones de trabajadores. Por supuesto. En un tema importantísimo en el que tenemos que observar prácticas y factores problemáticos todavía, pero también, así como hemos discutido sobre las AFPs, aquí también hay varios aspectos que dilucidar, ¿no es cierto? Yo le mencionaba el hecho, por lo pronto, de los desocupados, por un lado. Usted me señalaba una cosa interesante, es decir, que el sindicato no es necesariamente la vía más propiciatoria para favorecer el empleo y favorecer a aquel que no está empleado y desea emplearse o necesita ser empleado. Es decir, que hay en general varios factores que esta rigidez laboral no solamente afecta a las empresas, sino también a los trabajadores. Así es. Principalmente la preocupación es por lo que esto hace con los trabajadores, su capacidad de poder obtener empleo y su capacidad de poder mejorar su productividad. Como mencionaba, si yo soy un trabajador empleado en una empresa ya tengo empleo en una empresa, lo que a mí me convendría es que estuviera prohibido que se contratara a nadie más, además de prohibir que despidan a nadie. De esa manera a mí no me mueve nadie y yo tengo una capacidad de negociación enorme. O sea, el sindicato se convierte pues en un defensor de sinecuras, por así decirlo. Pero en efecto, pero en el Perú, como sabemos, la enorme cantidad de la gente no tiene todavía los trabajos formales con los supuestos derechos que la ley dice que deberían tener. Está muy bien que los trabajadores tengan derechos. Digamos, toda una serie de derechos de seguridad social, de salud. ¿Qué porcentaje de los trabajadores vacaciones peruanos están ahí, por ejemplo? En el Perú, dependiendo de cómo definas exactamente informalidad, entre la cuarta parte y un tercio de los trabajadores son formales. Probablemente la definición que es la cuarta parte, eso. 3/4 partes de los trabajadores peruanos son informales, es decir, no gozan de estos derechos. Es tremendo, ¿no? Es tremendo el porcentaje, por eso el puesto en el que estamos. Claro, y durante un periodo largo en el que Perú pues languidecía y la economía peruana andaba muy mal, no se le generaban puestos de trabajo. Hoy en día se están generando bastantes puestos de trabajo. En la última década, en los últimos 9 años, del 2004 al 2013, se han generado 2.6 millones de nuevos puestos de trabajo. Una tasa de crecimiento de más de 2% al año, que es mucho más fuerte, por supuesto, que el crecimiento de la población o de la fuerza laboral. El empleo está aumentando en el Perú, el porcentaje de empleo adecuado ha llegado a niveles más altos, los más altos de toda la historia. Está mejorando la cantidad del empleo y la calidad del empleo, pero la formalidad apenas ha ganado un poquito. Por ejemplo, de esos 2.6 millones de empleos, la mitad se han generado en empresas de más de 50 trabajadores. Pese a que las empresas de 50 trabajadores solo eran el 14% del empleo al inicio. O sea, el ritmo de crecimiento en las empresas grandes ha sido 7 veces el ritmo de crecimiento en las empresas pequeñas. Hay un problema acá que hay que arreglar. Sin duda, pero hay muchos aspectos. ¿No es cierto? Aquí veo un listado de factores para la rigidez laboral. Prácticas de contratación y despido, el despido es muy caro, etcétera. Así es. ¿Cuáles son estos problemas y cómo pueden corregirse? Hagamos no tanto cómo puede corregirse, sino un cierto listado. Detectemos cuáles son los principales, los más graves. Ya nos ha señalado algunos. El costo del despido parece que también es muy alto. Así es. Vayamos al extremo. Hablemos de cuando había estabilidad laboral absoluta. Vemos ese absurdo que en alguna época existió en el Perú. Para cualquier persona con sentido común, nada más te das cuenta que si un trabajador tiene estabilidad laboral absoluta, ocurren 2 cosas, o 3 cosas en realidad. La primera cosa es que va a haber mucho menos empleo, porque nadie va a querer contratar a una persona si cuando yo hago un contrato de trabajo con alguien, quiere decir que lo voy a tener de por vida, para siempre, no me puedo deshacer de ella nunca más. O si hubiera un costo muy alto para deshacerme, me va a costar carísimo, que en la práctica es esencialmente lo mismo.
La segunda cosa que va a ocurrir es el trabajador al que nunca lo van a poder botar de un empleo comienza a tener bien pocos incentivos a trabajar bien. Y la empresa no va a ser productiva, el trabajador no va a ser productivo. Claro. A la larga, una empresa que no mejora su competitividad y su productividad no va a poder pagar buenos salarios. Si se le fuerza, bueno, eventualmente quebrará la empresa. Si no, la empresa no va a crecer y va a pagar salarios reducidos y el trabajador nunca se va a beneficiar a la larga tampoco. Y el país y la economía. Sí, además, el otro tema es, como no se va a contratar y la gente y no hay movilidad laboral, o sea, la gente no puede ir cambiando de puesto de trabajo para ver en qué es bueno. La gran mayoría de las personas y la gran mayoría de los empleadores, cuando contratan a una persona, no tienen todavía muy claro, sobre todo en los jóvenes, para qué es bueno, qué es lo que él hace mejor. ¿Sabes qué? Tú no eres muy buen gasfitero, pero serías un excelente ebanista. ¿Ya? Por ejemplo. Pero los jóvenes no tienen eso claro. A mí me ha pasado, todos nos ha pasado que cuando empiezas de joven no sabes qué te gusta y si no te gusta hacer algo no vas a ser muy productivo, por ejemplo. Ahora, en qué eres bueno, tienes que aprenderlo. Eso se aprende movilizándose, teniendo diferentes oportunidades. Hoy día, que hay bastante más empleo que antes, los jóvenes son mucho más móviles que antes. Cambian de trabajo con más frecuencia. ¿Por qué? Dicen que es un cambio cultural de repente, pero probablemente más porque hay mucho más empleo, pues hay oportunidad de moverse, ¿no? Y ese movimiento, esa movilidad es la que me va haciendo descubrir a mí y al empleador también quién es bueno para qué. El trabajador correcto debe estar en el puesto correcto, así es más productivo y al ser más productivo además gana más dinero. Esto es bueno para el trabajador. Sí, Miguel, ahora también otro de los elementos a propósito de informal, formal y de precisamente la legislación laboral, la remuneración mínima vital. En algún momento se planteó que se podía subir, el presidente del Consejo de Ministros estuvo de acuerdo y eso le costó el puesto al final. Y otros decían, no, pero eso más bien va a alentar la informalidad, pero tiene que haber algún modo de mejorar la condición del trabajador. ¿Cuáles serían esas, o alguna idea inteligente, alternativa para, digamos, no provocar ningún desbarajuste? Es que hay una cosa, una realidad absoluta en la que todo el mundo está de acuerdo. No, por lo menos todos los que han analizado el tema, todos, no importa de dónde estés, ¿no? La única manera, y eso quiere decir única manera, en que en el largo plazo puede aumentar el ingreso de los trabajadores y por lo tanto la prosperidad, disminuir la pobreza, etcétera, la única manera es aumentando la productividad. Si la productividad de los trabajadores no aumenta, nunca va a poder aumentar sosteniblemente el empleo. Aumentará un tiempito, mientras viene la fantasía, eventualmente como las cosas se paralizan y ya no hay. En el largo plazo, lo único, absolutamente único, que puede llevar a que aumenten las remuneraciones y los ingresos es aumentar la productividad. Todos los esfuerzos, por lo tanto, deben orientarse a aumentar la productividad y cualquier cosa que se vuelva un obstáculo al aumento de la productividad es lo más malo que puede haber a la larga para la remuneración y el ingreso de los trabajadores. Y eso es justamente lo que hace esta legislación laboral restrictiva. El foro disminuye la productividad. Se inaugura hoy día. Sí, así es, hoy día. ¿Y quiénes pueden asistir? ¿Quiénes están invitados? Está abierto al público, está ocurriendo en la Universidad del Pacífico, sala F3. Empieza a las 9 de la mañana y como te digo, va a haber investigadores de los 5 centros de investigación más importantes del Perú discutiendo esto y mostrando, dicho sea de paso, que el grado de consenso respecto a estos problemas y respecto a los costos que ocasionan es muy elevado. O sea, no importa desde qué punto de vista tengas o en qué centro de investigación estás, en términos generales hay un acuerdo bastante grande en que estos problemas que he mencionado son los problemas más graves y por qué son un problema y que la forma de resolverlos principalmente es reduciendo esta rigidez laboral, ¿no? Siempre de todas maneras será polémico el tema, lo es en todas partes, en Europa, en Estados Unidos, en fin, pero vamos a ver. Es un tema sensible, digamos, ¿no? Pero en lo que es el análisis, el estudio, la investigación académica hay un consenso bastante claro. Muy bien, bueno, pues muchas gracias y que tengan un buen trabajo. Gracias. Muchas gracias.